muchos años me preocupé, me preguntaba por varias cosas aparentemente disímiles. Arranca. ¿Por qué muchos logran ser creativos con facilidad y a otros les viene tan difícil? ¿Por qué muchos logran tener una mirada investigativa de la profesión, de su oficio, logran trascender los procedimientos, los procesos, las leyes de su disciplina y otros se aferran a ellas como si fueran dogmas? ¿Por qué muchos encuentran que su vida tiene sentido y la de los otros y otros la ven vacía? ¿Por qué muchos tienen el reflexionar sobre la existencia, sobre su propia vida casi como una costumbre y a otros ni se les ocurre? Y por último, ¿cómo se constituye un sujeto ético? ¿Cómo llega a ser buen ciudadano? ¿Y por qué otros ni siquiera lo alcanzan? Y fue en los últimos años donde creo haber encontrado una explicación común a estos aspectos variopintos. Y la explicación es la siguiente, creo yo. En todas las situaciones que mencioné hay o la potenciación o la vulneración de un existenciario del ser humano. ¿Qué es un existenciario? Una dimensión del ser humano que no puede ser negada. ¿Cuál existenciario está siendo vulnerado o potenciado en todas las situaciones que mencioné? La libertad. Pero no hablo de la libertad en el sentido absoluto, sino la libertad incluso habiendo sido condenado como Sócrates, que muere más libre que sus propios jueces, o la libertad aún estando en la cárcel, como Nelson Mandela. Y tampoco me refiero a la libertad solo como hacer lo que quiero, que es una forma de libertad muy importante de la que hablaré más adelante, sino también me referiría a otras formas de libertad muy profundas, como el querer lo que quiero, el no querer lo que quiero y querer lo que no quiero, el dejar de ser lo que soy y llegar a ser lo que no soy. Ahora hablamos de eso. Y tampoco me voy a referir a una libertad teórica, o sea, la libertad que está escrita en cualquier libro de filosofía de esos que aburrían a Matías, nuestro maestro de ceremonias, sino a la libertad sentida por cada uno en su cotidianidad, o sea, la que puedo sentir y experimentar yo, Melina, yo, Oscar, yo, Daniel, yo, Pala, o sea, yo, porque yo no soy la humanidad, yo soy yo. Entonces, a esa libertad es a la que me voy a referir. Hace varios años yo tengo la dicha, ha sido realmente una bendición poder ser docente de filosofía en la universidad y docente de filosofía con niños en un programa que creé de filosofar con niños. Y fue en una clase con adolescentes que estábamos revisando, en una clase de antropología, revisando definiciones del hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es un animal racional, el hombre es un ser con los otros, el hombre es un animal político, y los chicos que siempre imaginan que su profesor debe ser así famoso como esos personajes que tienen que estudiar en la enciclopedia, pues me preguntaron, ¿y para ti, qué es el hombre? Yo sabía que tenía que responder de una manera breve y contundente, como esas frases que veníamos revisando, y lo que se me ocurrió decir en ese momento fue, el hombre es libre y posible. Y yo me escuché, los chicos escucharon la definición como una de tantas, yo me escuché en toda mi herencia existencialista, y a partir de ese momento creo que he repetido muchas veces esa frase, he problematizado con ella, he reclamado con ella, he denunciado y he propuesto muchas cosas. Entonces, hoy me adhiero a ella, porque que el hombre es libre es algo que la filosofía siempre ha sostenido, pero yo lo que quiero reiterar es que es a partir de su libertad que el hombre se reconoce como posible, y ahí es donde tiene sentido mirar alrededor que es posible, mirar alrededor que el alrededor tiene algo para ti, mirar alrededor que tú eres la promesa del alrededor, pero si el alrededor está determinado, está normatizado, mi vida ya está acabada, no hay proyecto lanzado adelante, no tengo nada para hacer alrededor. Creo que todos los trabajos que he tenido la fortuna de tener han sido en la línea de incrementar el ejercicio de la libertad
en los seres humanos. E incluso en mi vida, cuando a veces he tenido que estar en ambientes no favorables, creo que es un rescoldo de libertad interior lo que me ha permitido salir victoriosa o salir adelante. Y en los hijos particularmente muchas veces les veo una capacidad para hablar, sentir, pensar y hacer cosas que otros chicos quizá de su edad no. Y creo que es una fuerza que les viene del interior y que tal vez emana de una crianza en la libertad. Por eso hoy quiero hablar de eso, que el hombre es libre y posible, no es solo mi defensa, creo que es también mi testimonio. El hombre puede ser creativo es en el ejercicio de la libertad de dudar de las cosas establecidas, de los procedimientos como se vienen haciendo, de los objetos que usamos. El hombre puede ser ético solamente en el ejercicio de la libertad de elegir bien, el bien sobre el mal. El hombre puede encontrarle sentido a su vida solo en la medida en que se ve posible, posibilitado, lanzado adelante, que no está determinado, y es cuando vale la pena mirar alrededor. Pero frente a eso tengo pues muchas denuncias. Creo que la sociedad nos exige que seamos libres, sé que no anda diciendo sean libres, pero sí anda esperando que seamos libres, que seamos creativos, entonces que seamos libres de dudar, que seamos emprendedores, entonces que seamos libres para soñar, que seamos sujetos éticos, buenos ciudadanos, entonces libres de elegir, pero la sociedad no, encarnada en familia, empresa, escuela, academia, universidad, no nos educa para la libertad, y quiero ahora con unos ejemplos demostrar esa hipótesis. No nos educa, nos vulnera la libertad desde temprana edad y luego nos exige que seamos así, nos exige porque nos necesita y nos demanda así, así tiene que ser la sociedad. Voy a enumerar pues varios ejemplos de esos adefesios de malformación en el ejercicio de la libertad. Primer adefesio, hay una falsa ética que considera que la obediencia y el seguimiento de normas es una virtud. Un sujeto obediente no necesariamente es ético, es eso sí miedoso y calculador, está viendo cómo evita un castigo o cómo obtiene un premio. Para ser sujeto ético yo tuve que haber tenido la oportunidad de elegir y haber elegido en relación con los otros, haber elegido sin temor a Dios, sin temor a la norma, sin temor al castigo, haber elegido por una mirada autónoma mía en soledad, y esa es la grandeza de la ética. El asunto es que tener hijos excesivamente obedientes, estudiantes excesivamente obedientes o empleados excesivamente obedientes es un gran riesgo, porque allí cuando no haya norma, porque la norma no cobija todas las dimensiones del ser humano, la norma no abarca todas las esferas de actuación del ser humano, entonces allí donde no haya norma, donde no esté la prescripción, los sujetos no van a saber cómo actuar. O incluso en la empresa estaremos formando seres irresponsables cuando los obligamos a ser tan obedientes, porque cuando algo no funcione, ellos se escudarán diciendo, pues no salió porque así decía la regla, así decía el procedimiento o no había norma que nos permitiera actuar. O sea que se escudarán en eso para ser irresponsables. Cuando la hija tenía escasos 10 años, creo que pudo haber sido menos, me desobedeció en algo muy puntual, que recién hacía 4 minutos le había dicho. Cuando la vi, cómo era capaz de desobedecer lo que justo le había dicho, le reclamé y me dijo, mamá, es que eso me lo vienes a decir ahora, pero toda la vida me has dicho una cosa distinta y yo no voy a ir en contra de la educación que tú me has dado. Yo experimenté mucha alegría, no puedo dar detalles de la situación, la recuerdo con toda la peculiaridad, con mucha alegría experimenté esa situación en que la nena se resistía a obedecer a una madre incoherente. Y creo, y después de eso muchas veces ella y su hermano me han desobedecido, por fortuna. Creo que las personas logran llevar adelante sus proyectos de vida por 3 cosas. Una, porque obedecen. Obedecer es práctico, obedecer es económico, es obedecer cosas que ya otros han ensayado y que se sabe que funcionan, que no funcionan. Uno va rápido en tiempo obedeciendo.
pero obedecer lo que es legítimo, que era lo que no podía hacer mi hija en ese momento. Lo segundo es, las personas que llegan adelante logran seguir, logran identificar a quién seguir, a qué idea o qué persona seguir y la siguen. Y lo tercero, son capaces de desobedecer. Yo creo que en todos los grandes empresas, actos creativos, investigaciones, hay una gran dosis de desobediencia. Volvamos al campo de la empresa. Yo no creo que una persona obediente en la empresa tenga sentido de pertenencia, sea comprometido, no, tiene miedo de ser despedido, ¿sí? Creo que en la familia, en la empresa, en la academia, tendría que haber siempre espacios donde no está la norma estipulada, donde hay un vacío de incertidumbre, no sabemos qué hacer. Y cuando eso se presente, toca pensar. ¿Para qué? Para desarrollar la sabiduría práctica de la que hablaba Aristóteles, para saber discernir. Entonces, cuando se presente esa situación, ¿y qué hacemos? Y no hay norma, ¿y ahora qué? ¿Sí? Incluso si uno revisa la historia, las culturas han tenido esos momentos de mucho orden, que es lo apolíneo, y los momentos de la no norma, del desorden, que es lo dionisíaco. Es el asunto de los carnavales que todavía vivimos en muchos países, y en la actualidad es el asunto del fin de semana de cada uno y de su vida íntima y su vida privada. Cierro este primer ejemplo así. Yo pienso que nosotros no podemos pretender hacer un mundo determinado, normatizado, con seres humanos que nacen libres, ¿sí? Es una incoherencia, y hay prueba de que todo acto creativo ha tenido que romper una norma, ha sido disruptivo, ha experimentado el descontento creativo, ¿sí? Toda investigación rompe la norma de esa ciencia, todo emprendimiento rompe la norma de lo que estamos esperando, entonces hay que jugar un poco más con eso. Segundo, adefesio, en la deseducación, la actitud con la que enseñamos ciencia. Yo pienso que se enseña ciencia como un cúmulo de respuestas, una colección de respuestas. Si queremos hacer ciencia tendremos que ejercer la libertad de la que hablaba Manuel Kant, que es la autonomía intelectual, sapere aude, tener el valor de servirte de tu propio entendimiento. Si nosotros enseñamos ciencia solo enseñando respuestas, lo que estamos enseñando es a obedecer la ciencia. Yo sé que hay algo invariante en la ciencia, pero es lo transeúnte, lo progrediente, lo que impulsa esa ciencia. Y lo invariante y lo transeúnte se detona por la pregunta. Procuntus, la pregunta, el mundo a mis pies, la pregunta es libertad, la respuesta es determinación, la pregunta es una mano abierta, la respuesta es un puño cerrado. Si nosotros en la academia, en el colegio, en la universidad, solo enseñamos a repetir respuestas y no enseñamos a formular preguntas, ¿cuántas veces el examen es formule 5 preguntas inteligentes y no las responda? Vamos a calificar la calidad de sus preguntas. O sea, en todas esas preguntas silenciadas se desperdician muchos de los científicos que luego la misma sociedad demanda. Hay un tercer adefesio que tiene que ver con la forma de libertad de hacer lo que quiero. Y no sé por qué esa forma de libertad produce tanto miedo, dejar hacer lo que quiero. A los chicos se les vulnera desde temprana edad. No se les permite hacer lo que quieren en cosas inocuas, de resultado inocuo, como elegir el juego o el juguete que quieren cuando ya sabemos que no tiene ningún nefasto resultado, elegir el color de su cuarto, el estilo de su ropa, una vez que hemos garantizado que corresponde al clima que está haciendo. El problema es que si no lo dejamos que se ejercite en esas pequeñas libertades de hacer lo que quiere en lo inocuo, solamente por saberse y poderse libre, sujeto libre, luego no va a ser capaz de usar esa libertad en asuntos trascendentes. Y cuando es adolescente le reclamamos al chico, ¿pero cómo se te ocurre haber hecho eso? ¿Pero fue que no calculaste la consecuencia de tu acto? Y el chico nos podría interpelar diciendo, no, ¿cuándo me enseñaste? ¿Cuándo me dejaste elegir? Siempre elegías por mí, siempre me decías lo que había que hacer, yo solo tenía que obedecerte, ¿sí? Pero sucede igual en la empresa, ¿sí? Yo pienso que tendríamos que tener un porcentaje de tiempo y de funciones dentro de mi manual, dentro de mi perfil, para hacer lo que quiero. Yo voy a la empresa a hacer lo que quiero para la empresa, para mi área, para mi función, para mi cargo.
¿Cómo pretenden que seamos emprendedores o creativos en la empresa si no me dan la flexibilidad de haga lo que quiera en este porcentaje? Y en la universidad, yo pienso que como están hoy las cosas con la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información y la globalización, los chicos realmente cuando se gradúan 5 o 6 años después de que empiezan, los conocimientos que aprendieron en los primeros semestres ya han caducado. De hecho, las personas que permanecemos 15, 20, 30 años ejerciendo una profesión, nos damos cuenta lo poco que estamos utilizando esos conocimientos que aprendimos en la universidad. Entonces, ¿a qué habría que ir a la universidad? Pues hacer lo que quiero, de esa profesión en la que me inscribí. Hacer lo que quiero, tendría que haber un plan de estudios mínimo y el otro en que yo hago lo que quiero. Yo quiero es investigar en esta profesión, yo quiero ser el ejecutivo de esa profesión, yo quiero señalar, enmarcar nuevos caminos, eso, y sobre todo aprender a trabajar con los otros, que ha sido algo común en este TED, mira alrededor, ¿sí? Aprender a trabajar en equipo y aprender a aprender, que es lo que me va a mantener el resto de mi vida profesional, me va a mantener activa, si yo he aprendido a aprender. Y en el asunto de la escuela, en el campo, la cosa está resuelta por una mujer brillante hace tiempo, que es María Montessori. Ella hace unas décadas creó unas aulas de clase en las que los niños todo el día se pasan haciendo lo que quiera con el material que su maestro ha diseñado cuidadosamente y él está a su disposición. El maestro sencillamente dice: esto es lo que hay que tener hecho para el final del día o para el final de la semana, y los niños se responsabilizan y cada día se pasan haciendo lo que quieren y al final dan cuenta de sus buenas o malas elecciones. Entonces, tiene que haber esa libertad de hacer lo que quiero para poder ser creativo. Cuarto adefesio es el uso del miedo como herramienta de poder y esclavitud. Todas las tres cosas que mencioné, que denuncié ahora, funcionan por el miedo. Nos educan en el miedo a desobedecer, serás castigado, el miedo a dudar, te equivocarás, el miedo a preguntar, vas a quedar de tonto, de ridículo, el miedo a elegir, no, ya todo está dispuesto, ¿sí? El miedo a emprender, vas a fracasar, serás un fracasado. El creativo no es miedoso. El creativo experimenta posiblemente el miedo del rechazo, de la no aprobación, lo que veíamos en el video anterior, pero actúa a pesar de ese miedo y es lo que llamamos valentía. Actuar a pesar del miedo porque considero que lo que voy a ganar al final es superior, ¿sí? El científico no es un miedoso, ni es un obediente. El obediente es el operario de laboratorio o el tabulador de encuestas. El científico no es el obediente y no es el que tiene miedo. Tiene el valor de desafiar las verdades establecidas en esa disciplina. Tampoco el emprendedor tiene miedo. El miedo es lo contrario a la libertad. El miedo es lo contrario al amor. Una vida en el miedo es invivible. Una vida en el miedo no es posible. ¿Para qué voy a mirar alrededor si todo está determinado? No tengo sino miedo. Quinto adefesio es la negación de una forma de libertad que tiene que ver con el soñar lo que sueño, querer lo que quiero. ¿Qué sentido tiene mirar alrededor si yo no puedo ser eso que sueño, eso que hago, eso que deseo ser, tener, etcétera? Eso se desalienta con frases tremendas como deje de soñar, sea lógico, aquí siempre se ha hecho así, el mundo ha funcionado sin usted, no sea absurdo, eso es pura fantasía, se va a meter en problemas, usted sí le busca pelos a un gato, ¿sí? Incluso hay empresas que no diferencian entre los procesos de exploración y explotación. Los procesos de exploración son los que mantienen a la empresa proyectada al futuro y garantizan que existirá en el futuro gracias a la innovación, a la investigación, al desarrollo, ¿sí? Y que la hacen personalidades muy peculiares, muy valientes, muy creativas. Y los procesos de explotación mantienen a la empresa en el presente, ¿sí? Repitiendo procedimientos ya establecidos y garantizados. A veces están en pugna los de exploración y explotación y lo que se hace es que se sacrifica el clima laboral o finalmente los de exploración, los creativos, migran hacia empresas más inteligentes. Aquí cabe en este adefesio la frase hermosa de Pessoa, Fernando Pessoa: el mundo lo mueven los soñadores, no los realistas. Último adefesio y último ejemplo es todo lo que atenta contra el libre albedrío.
La libertad de llegar a ser lo que no soy y dejar de ser lo que soy porque conviene a mí mismo o a los otros por un proyecto de vida, ¿sí? Es la libre autodeterminación. Nuestro maestro de ceremonia nos ha estado recordando todo el tiempo Heráclito. Lo único que permanece es el cambio. Los seres humanos no somos, yo no soy, yo estoy siendo. Yo no soy algo estático, de mí solo dirán que fue ahí en el epitafio, en el ataúd, fue, pero yo estoy siendo. El pasado no me condena, el pasado no me determina, el hombre no es determinado, el hombre es libre y posible, el pasado me sostiene y el futuro me jalona. Tengo sed de infinito, tengo sed de futuro. Sin futuro la vida no es vivible. Mira alrededor, mira que es posible porque hay futuro. Y eso solo si tú sabes que puedes dejar de ser lo que eres. Porque el hombre siempre puede llegar a ser lo que no es. El hombre siempre puede ser otro distinto, una mujer distinta, un varón distinto, un otro distinto. Y porque yo sé que el otro puede ser distinto, lo tolero. Esa es la tolerancia. Y porque yo sé que yo puedo ser otra distinta, tengo esperanza. Y una vida sin esperanza no es una vida digna. En la catedral de aquí de La Plata hay un letrero al entrar al museo. Permanecer y transcurrir. Eso somos, permanecer y transcurrir. No hay nueva ciencia sin la capacidad de dejar de ser, no hay creatividad, no hay innovación, no hay nuevo arte, no hay investigación sin la posibilidad de llegar a ser lo que no soy. Hasta aquí, pues he sostenido una hipótesis. Yo creo que nosotros seríamos más creativos si realmente pudiéramos ejercer la libertad, haríamos más investigación como necesita la sociedad, haríamos más innovación, nuestra vida tendría mucho más sentido. Voy a cerrar así. Nosotros nacemos homínidos, de la especie homínida, no de la especie de berenjena, no de la especie marrano, de la especie homínido. Pero hacernos humanos, llamarnos humanos, es una tarea. Tenemos que merecer ser llamados humanos. Y hacer la tarea es la gran virtud. Y solo se hace la tarea en el ejercicio de la libertad. Sin libertad y posibilidad no hay vida digna. Sor Juana Inés de la Cruz decía que Dios había sido tan delicado que le había dejado al hombre la tarea de hacerse a sí mismo. San Juan de la Cruz decía que el hombre es la criatura con capacidad de infinito. Yo hoy quiero provocarlos y convocarlos a eso, a la criatura, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, que nace infinita. No la hagamos finita, no la finiquitemos. A la criatura que nace libre y posible, no la determinemos. Mira alrededor, mira que es posible. Muchas gracias.